1824, el Partido Conservador Británico, 1834, y el SPD, el Sozialistische Deutsche Partei, SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, que es el primero en Europa, bueno, fue fundado después que el Partido Radical. Fue fundado en 1875. Y aquí quiero detenerme, en este tema. ¿Por qué yo digo que el Partido Radical, yo escribí sobre el tema y hoy día los años y los estudios uno lo hacen cambiar algunas afirmaciones que hacía anteriormente. Y eso yo lo reconozco indudablemente. El Partido Radical es radical, no es socialdemócrata, y no porque estemos en contra de los socialdemócratas, por una razón muy sencilla. Y aquí en América, por las razones que explicábamos del desarrollo social y de las clases sociales, la socialdemocracia ha fracasado. ¿Y ha fracasado por qué? Porque la socialdemocracia es un fenómeno típicamente europeo, que nació en determinadas condiciones y determinadas circunstancias en Europa. ¿Y dónde surge? Bueno, resulta que el viejito Carlos Marx es el fundador de la socialdemocracia. Yo estaba en Congreso de la Socialdemocracia en Europa en reuniones. ¿Y quién está aquí atrás? Están Marx, Engels y Rosa Luxemburgo. Y se canta la Internacional. Y aquí en Chile canta el Partido Comunista. Entonces, la socialdemocracia europea es hija del movimiento obrero europeo. Y aquí en Chile el Partido Radical no ha sido nunca un partido obrero, ha sido un partido de trabajadores. El Partido Comunista, que es posiblemente un partido obrero, no ha sido socialdemócrata. Y ahora el Partido Socialista se lo puso a ser socialdemócrata. Cuando antes decían, no, somos independientes, no pertenecemos ni a la socialdemocracia ni a la internacional comunista. Y hoy día aparecen como socialdemócratas. ¿Y dónde están los obreros? Ya casi no hay obreros porque el mundo ha cambiado. Desde el punto de vista ese, ¿no es cierto? Digamos, de la ortodoxia. Pero ¿qué pasa en Europa? Insisto, todos los partidos, por eso, por ejemplo, a veces, no sé, ustedes han estudiado a lo mejor seguramente, al Labour Party, al Partido Laborista Británico. El Partido Laborista Británico es el partido de la clase obrera de Gran Bretaña. El SPD de Alemania es el partido de la clase obrera alemana. ¿Cómo se llama? O sea, que hoy día tiene repoco de aquello. El Partido Obrero Socialdemócrata de Suecia. O el partido, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, los radicales, antes de los principios que planteaba la socialdemocracia, ya habían planteado, y vamos a esto, que podríamos reducir en 2 o 3 cosas, o 4 cosas, el programa de los radicales. Primer programa. Reforma de la Constitución. En 1883, que era una constitución conservadora, producto del IRCAC. Producto de los conservadores que estaban en el poder. Libertad electoral. Por eso que las primeras asambleas se llaman asambleas electorales, que tenían por objeto, ¿cierto?, tener diputados para poder influir en el proceso político del país. Enseñanza laica y democrática. ¿Por qué? Porque en Chile el principal propietario en Chile era la Iglesia Católica. Así como hoy día el principal inversionista en la educación en Chile es la Iglesia Católica. Por eso que el Partido Radical planteaba por principio y además por un problema económico la autonomía de las provincias y la descentralización administrativa. Es decir, prácticamente hoy día estos 4 elementos fundamentales siguen siendo actuales. El líder del partido en un principio fue Pedro León Gallo, pero cuando el Partido Radical, ese monstruo que era, monstruo en el sentido, ese gran personaje que era Manuel Antonio Mata, decidió que el partido debería entrar a gobernar con los conservadores. Y ahí se produjo un quiebre y Pedro León Gallo se fue para la casa. Hasta aquí no más llegó. Hasta aquí no más llegó. Y digo esto porque, insisto, aquello de la famosa del idealismo radical, como tienen todos los partidos, que hemos sido un partido rectilíneo, siempre igual, no sé, así. Y el partido entonces, como eran diferentes asambleas que se creaban, eran independientes. Y como era un gran personaje, una gran personalidad, digamos,
los que han visto a lo mejor a Fidel Castro, creo, en el sentido de personalidad, ¿cierto? Era Manuel Antonio. Entonces el partido era Manuel Antonio. Y el programa del partido era Manuel Antonio. Y él decidía, no había. Hasta que llegue el año 1800, la primera convención del partido, ¿cierto? Cuando el partido comienza a organizarse como partido político, 1888. Pero antes se había producido un fenómeno interesante también. En 1887, a raíz de aquello que este contubernio con los conservadores, se retira del partido un grupo importante de obreros, o más bien eran artesanos, encabezados por el senador Malaquías Concha, y forman el Partido Democrático. Y esto es importante, ¿por qué? Porque se demuestra un delito ideológico, que después va a tener su repercusión, que ya la vamos a ver. Pero en ese tiempo ya había vuelto de Alemania Valentín Letelier, ¿cierto? Y había comenzado su actividad ideológica Enrique Macíver. Enrique Macíver, que era un personaje liberal que venía de toda la tradición, aliado intelectualmente de Manuel Antonio Mata, que según él en Chile no existía el problema social, aquí los problemas eran problemas morales y había que solucionarlo, ¿no es cierto?, convenciendo a la gente desde ese punto de vista, a lo que Valentín Letelier decía de que no. Y ahí escribe Valentín Letelier su famoso ensayo o artículo Los Pobres, el periódico La Ley, en 1896, en que dice que la causa de los pobres es la causa del Partido Radical. Por lo tanto, el Partido Radical tiene que tomar en cuenta a los sectores más desposeídos del país. En la convención del 88, el partido se organiza a través del país. La asamblea elige una directiva nacional, a uno se llama ANSEN, y empieza a funcionar como partido a nivel nacional. Y comienza a elaborar un proyecto de programa en base a estos 4 elementos, pero sobre todo en un elemento importante que era la asociatividad. ¿Y por qué esto de la asociatividad? Porque el monopolio de la asociación en Chile la tenía el Estado y la Iglesia Católica. No había instituciones, o había muy pocas, o casi no existían, o eran muy débiles, ciudadanas, en que los ciudadanos se organizaran y crearan elementos para desarrollar su proyecto político. Entonces, en 1906, en la convención, se produce este viraje ideológico, en que el partido toma una decidida política, que algunos llaman socialista, en realidad no sé si llamarla socialista, pero sí un compromiso con los sectores más desposeídos del país, porque ya en Chile nuevos sectores se estaban agregando a la actividad política. Ya no eran solo los propietarios, ¿no? Ya había subido el porcentaje de personas alfabetas que podían leer, ya se imprimían más cosas en el país, había más imprenta. Y es importante este acontecimiento que surge, que se produce, como me quedan unos minutos solamente, en 1912, en la ciudad de Iquique, se forma un grupo de artesanos que eran parte del Partido Democrático, se retiran del partido y forman, encabezados por el obrero tipógrafo Luis Emilio Rocabarro, y forman el Partido Obrero Socialista, que en 1922 cambia su nombre por el de Partido Comunista. Y fíjense estos 2 elementos importantes. En 1963, por el Partido Radical, chilenizando las ideas que habían llegado vía Sociedad de la Igualdad. Y en 1912, de este viejo tronco radical, surge un partido de obreros, a diferencia de los partidos obreros del resto del mundo, donde no habían intelectuales, ¿no? Y crean ese partido en base a la experiencia del viejo tronco radical, que posteriormente tiene otra historia, pero eso es otro asunto, que podemos analizar en otra oportunidad. Entonces, en este gran viraje ideológico, el partido comienza, como está organizado,
comienza a tener más importancia en el país. Comienza a desarrollarse, llegan nuevos elementos, tiene presencia en las universidades, ¿no es cierto? En la universidad, concretamente, en el movimiento estudiantil. Por eso es que el partido radical, los radicales son fundadores de la Federación de Estudiantes de Chile. Con la aparición, en 1920 aparecen las capas medias, junto con el triunfo de Arturo Alessandri Palma en la elección presidencial, y aparece también la clase obrera. Entonces, la política del país comienza a cambiar. Ya son más los actores que participan. Por eso que se ve la obligación en el país de cambiar la Constitución, con influencia, porque todas las constituciones en Chile se han promulgado con golpes de Estado o con presencia militar. El 25 fue exactamente igual. Solo que en este caso fue, digamos, podríamos ser un grupo de militares progresistas, encabezados por Ibáñez y Marmaduke Grove, que influyen en la situación política y obligan a que el Parlamento, en definitiva, promulgue una constitución la más democrática que ha tenido Chile hasta ahora. No se produce la separación de la Iglesia y del Estado, ¿no es cierto? Donde el derecho a voto comienza a expandirse por el resto del país. Y estamos a las vísperas de uno de los acontecimientos más importantes en la historia política de Chile. Yo no voy a tomar aquí el caso se dice que el Partido Radical tuvo 4 presidentes, sí, ya tuvo 4, pero el primer presidente, Juan Esteban Montero, no fue por influencia del Partido Radical, fue por influencia de la derecha política que le impone, ¿no es cierto? Y él no hizo una política radical tampoco. Y el partido incluso no lo defendió. Cuando se produce el pronunciamiento de la así llamada República Socialista, que duró 101 días y no 12 días, como dicen nuestros amigos socialistas. Los grupos, los movimientos, o sea, es como decir, los primeros 12 días fueron el grupo, aparentemente el periodo más radical. Sin embargo, en el segundo periodo se promulgan las dos leyes más importantes de la República Socialista. La que le permitió a Pedro Quira Cerda formar la Corfo y tener alguna influencia en la economía, y la segunda, la que le permitió al gobierno de Salvador Allende poder intervenir en la economía del país. Leyes que no habían sido derogadas y que fueron aprovechadas por los gobiernos militares posteriores. Entonces, después de estos grandes acontecimientos, la República Socialista, golpes de Estado que se produjeron, la aparición posterior, porque el Partido Socialista produjo un golpe de Estado, ¿no? El 33 se crea el Partido Socialista y se produce una nueva situación en el país. En Europa estaban haciendo el fascismo, y esto tuvo su influencia en Chile, la influencia europea. En Europa el Partido Comunista tenía una política de clase contra clase, es decir, obrero contra todo el resto del mundo. Todos los demás eran burgueses, eran imperialistas, etc. Pero se dieron cuenta en Europa, sobre todo un personaje llamado George Dimitrov, en el año 35, en el Congreso Nacional Comunista, de que aquí tenemos que unirnos todos en contra del fascismo. Porque solo no somos capaces. Contra el gran capital, porque el fascismo, y digámoslo derechamente, el fascismo es una forma de capitalismo. No es que haya aquí comunismo, socialismo, democracia, no. El fascismo es una forma de capitalismo, y es la forma más extrema de la dictadura capitalista. Entonces, eso llega a Chile también, y se crean las condiciones en Chile para que puedan actuar juntos radicales, socialistas, comunistas y demócratas, y se logra formar el Frente Popular, que va a pasar a la historia de Chile, por ser el periodo de las más grandes transformaciones que permitieron que permitieron la modernidad de Chile, porque la modernidad de Chile es de entonces. Ahí viene, no lo hizo la nueva mayoría, ni la unidad popular, ni ¿cómo se llama? Ni la concertación. Viene de los gobiernos radicales que se iniciaron en 1938. Gracias. Bueno, correligionarios, junto con agradecer al profesor Lastra por su exposición, doy el espacio para que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que se ha conversado y relatado, pueda exponerla en este momento.
Y polémica, porque venía la polémica. No soy la chica que le gusta la polémica. Está bien. ¿No hay palabras? Tengo una, pero quiero esperar a ver si alguien más habla más. No, nadie me quiere. Mi pregunta básicamente tiene que ver con el Partido Radical, un partido que se nutrió de la clase media, o lo que se llamó clase media en su momento, y fue una gran lectura política que le permitió después llegar a cargo de poder como el gobierno, y hoy día estamos viendo que estamos en un partido que está profundamente debilitado, y así también otros partidos, producto en gran parte también de la despolitización de la sociedad y de un fenómeno de globalización y de pérdida de identidad de clases que existe hoy día en nuestra sociedad. Entonces, mi pregunta es, si usted cree que hoy día el Partido Radical tiene que buscar un nuevo sujeto político, como lo fue la clase política, o sea, la clase media en su momento, y si la respuesta es afirmativa de que en verdad tenemos que buscar un nuevo sujeto político, ¿cuál podría ser, digamos, el nuevo concepto que deberíamos buscar? Mira, me parece muy bien la pregunta, solo que yo dije que llegaba a esta Frente Popular porque en una segunda oportunidad vamos a hablar de lo que es mucho más complicado y tiene muchas proyecciones. Pero no voy a rehuir la pregunta ya que está hecha. Evidentemente el Partido Radical fue el partido de la clase media, pero siempre digo, los radicales hoy día tenemos que hacer como los fundadores, pero no hacer lo mismo. ¿Qué significa eso? Estudiar el país, ver las transformaciones que el país ha tenido, cuáles son los componentes sociales hoy. ¿Tenemos clase obrera clásica? ¿Cómo es la composición social? ¿Qué pasa en el campo en Chile? Porque si queremos interpretar